Buenos días, una vez más nos encontramos en esta mañana en la presencia del Señor, buscándolo, dándole gracias, alabándolo y viniendo a su palabra para escuchar su voz y crecer en Él. Estamos en el capítulo 8 de San Lucas, versículos 40 al 56. Dice así el relato de hoy sobre la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: No temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: No lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: Muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Dos experiencias muy impactantes, hermosas, historias de sanidad, de restauración, de milagros del Señor. Comenzamos con el versículo 40 que dice: Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Aquí encontramos un contraste. El versículo 37 dice que los gadarenos le rogaban que se fuera. Cuando él liberó al endemoniado, la gente le pidió que se fuera, porque tuvieron gran temor. Y añade que Jesús accedió, inmediatamente se fue de su región, al otro lado del lago. Así que mientras en una ribera le pidieron a Jesús que se fuera y se apartara de ellos, en la ribera opuesta, al otro lado del lago, había una multitud que esperaba su venida. Eso ocurre hoy en día también, mientras algunos están empeñados en combatir a Dios, en rechazar a su Hijo, en rechazar el Evangelio. Otros, en cambio, lo buscan y están dispuestos a abrirle las puertas de su corazón y a recibirlo. Y es decisión de cada uno de nosotros. La pregunta es: ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra decisión? ¿Cuál es nuestra postura frente al Señor? ¿Estamos dispuestos a recibirlo o cerraremos las puertas? Es decisión de cada uno aceptar o no la salvación, el perdón que Él viene a ofrecernos. Ahora encontramos entonces los relatos de la mujer con flujo de sangre y el de la hija de Jairo. Dice el relato que entre la multitud había dos personas desesperadas. Eso podemos ver en común, que tanto Jairo estaba desesperado por su hijita enferma, como la mujer del flujo de sangre también estaba desesperada, y ambos acudieron al Señor. Primero Jairo, quien fue quien vino a buscar a Jesús para que sanara a su hijita.
de 12 años. La situación de él era desesperante. Jairo creía que Jesús tendría que tocarla, él creía que Jesús le iba a sanar, pero que era necesario que él fuera a su casa y que la tocara para que fuera sanada. Jesús comenzó a atender a Jairo, pero en ese momento le interrumpió la mujer con el flujo de sangre. Esta mujer había estado sufriendo esta aflicción por 12 años. La hija de Jairo también tenía 12 años. Hay una coincidencia aquí en el tiempo de enfermedad de la mujer y de la edad de la niña, 12 años. Podemos notar que Jesús no fue quien tocó a la mujer vino y lo tocó y fue sanada al instante, ella ni siquiera le pidió, de una manera disimulada, con temor, indudablemente vino por detrás, no quería ser vista, no quería ser notada. La multitud lo había tocado el Señor, lo oprimía, sin embargo, solamente la mujer fue sanada. Seguramente mucha más gente había ahí enferma, pero hubo una persona que vino y lo tocó de otra forma, vino con la actitud de ser sanada. Y eso fue lo que ocurrió. Los discípulos de hecho le dicen, pero Señor, toda la gente te está tocando. Y muchos podemos venir al Señor y acercarnos, pero la pregunta es con qué actitud y con qué convicción. Solo ella fue sanada. Cuando llegaron a la casa de Jairo, ya había allí muchas lamentaciones, mucho llanto, mucho dolor. La niña había muerto. De hecho, recordemos que le trajeron la noticia a Jairo estando delante del Señor. Y es interesante que el Señor es el que responde. Cuando Él recibe la noticia, Él responde, no temas, tranquilo, y fortalece su fe. Bueno, vemos en la escena que la gente que estaba ahí llorando en la casa de Jairo, cuando el Señor dijo que la niña no estaba muerta, sino que dormía, dejaron de llorar y se rieron, se burlaron del Señor. La incredulidad de ellos se evidenció aquí, estando en ese momento, en esa escena. Dice que el Señor tomó a Pedro, a Jacobo, a Juan, al padre y a la madre de la niña y entró con ellos, donde estaba la niña acostada ya muerta. Recordemos que Lucas era médico y cuando él habla de que estaba muerta es un hecho para él comprobado, historiador y médico. No es que estaba grave o a punto de morir, la niña murió realmente. El Señor Jesús habló a esta niña de una manera muy amable, y le dijo, muchacha, levántate. Notemos acá que el método que el Señor usó para levantar a los muertos siempre fue el mismo. Él los llamó, Él les habló, ellos oyeron su voz y entonces recibieron vida nueva y se levantaron. Es en la autoridad del Señor, es por su palabra que hay vida nueva, que hay resurrección. Así como esta niña fue sanada, Él tiene vida nueva para nosotros. Él habla nuestra vida, nuestra realidad, nuestra condición, trayendo salvación, trayendo resurrección, trayendo vida. Necesitamos creer, confiar en Él, que no hay nada imposible para Él, que a Él realmente le importa nuestra necesidad y que Él nos ama y está dispuesto a responder a esa necesidad. Así que hoy sea fortalecida nuestra fe, que hoy esperemos en Él, confiemos en Él y sepamos que no hay ninguna situación que escapa de su control y no hay nada imposible. Y podemos esperar un milagro de Dios. Ha sido un gusto compartir el día de hoy. Que el Señor te bendiga en todos tus caminos.